Hola amigos y amigas de la biblioteca. Bueno, hoy estamos con dos escritoras, madre e hija, con Noelia Quintana, historiadora, colega, candidata a concejal por la lista 3 por el Partido Febrerista, y con su hija, con Mía. Mía es escritora, está por sacar su novela, ya tiene dos libros de cuentos, es así, Noelia y Mía. Corríjanme si es que no estoy tan equivocado. Esta entrevista, Buenas tardes. Buenas tardes, Hola Neri, Neri. buenas tardes. Realmente un gusto poder estar aquí en este espacio con mi hija, compartiendo nada más y nada menos un espacio cultural tan importante por Radio Ñandutí, la biblioteca. Y sí, efectivamente es su primera novela, pero aquí Mía te puede contar un poco más del proceso y de los libros que ya tiene publicado. Pues claro, sí, por bueno, antes que supuesto. nada, Neri, feliz Feliz cumpleaños, ¿verdad? cumpleaños, Neri. Que Muchas disfrutes hoy tu día dichoso. Feliz cumpleaños. Gracias, gracias. gracias. Adelante, por Bueno, favor. sí, es mi primera novela. Bueno, evidentemente a mí se me conoce por mi manejo y mi desarrollo en el mundo del terror psicológico. Todavía no estoy saliendo de esa área. La novela va a ser una novela de terror psicológico en el que voy a seguir planteando mi visión de los fantasmas, aunque esta vez voy a tratar de hacer una variación y de plantear mi propia visión a través del final. Sí, va a ser una novela breve, no va a ser una novela bastante extensa, en que va a tener, ¿verdad? Su principal desarrollo en vamos a decir que va a ser una especie de sitio, Sigue siendo el terror psicológico, ¿verdad? sí, un sitio plasmado en dos versiones. La primera versión en base al protagonista y la segunda versión va a ser en base a la perspectiva del fantasma. O sea que son como dos historias de terror que tienen que fusionarse y que van desde la perspectiva del que está viviendo y del que está muriendo. El que está muriendo también dos perspectivas. Y acá está Neri, este es uno de los libros de Mía que fue lanzado 2019, mamá. en el 2019, Relatos Espectrales, con Servilibro. Claro, con Servilibro, con Vidalia Sánchez. Hablando de Vidalia Sánchez, si me permiten un rato, por favor, quiero compartir con ustedes este comunicado que hoy justamente se sacó. La situación de Vidalia es una situación que alarma. ¿Por qué? La Cámara del Libro Asunción Paraguay, ante los lamentables hechos de robos acontecidos en las últimas semanas a socios de la Cámara, en el caso de Servilibro, en dos oportunidades, en una semana. Y tiempo de historia, elevamos nuestra voz en primer lugar como solidaridad para con nuestros socios y colaboradores víctimas de oportunistas, y en segundo lugar para reclamar a las autoridades pertinentes, nacionales y municipales, mayor compromiso con la seguridad de las personas y de sus lugares de trabajo. Hoy nos apena enterarnos de la pérdida de material muy valioso que afecta al ya golpeado sector librero de nuestro país, y deseamos no lamentar más hechos similares o incluso con peores consecuencias. Como Cámara, acompañamos a las editoriales Servilibro y Tiempo de Historia, en la persona de su directora Vidalia Sánchez y Andrea Tuté, respectivamente, y recurrimos a la solidaridad de pares, de la prensa y de todos los ciudadanos para multiplicar nuestra voz de reclamo a las autoridades por un país más seguro y con garantías para el trabajo digno. Pertenecemos a un sector que aporta directamente al alcance de una sociedad más justa, democrática y equitativa, que aunque los últimos decretos no nos acompañen, promovemos una actividad cultural esencial y reclamamos las garantías para seguir aportando al crecimiento y desarrollo de nuestro país. La situación es lamentable. Eh, ya un sector muy golpeado, como el sector de la cultura, y lo de Vidalia, en una semana, justo una semana, y en el mismo lugar. O sea, quiere decir que es la misma persona. Y se supone que la Plaza Uruguaya
tiene esas rejas para dar mayor seguridad. Justamente para evitar esto y darle cierta protección a los negocios que están ahí adentro, Neri. No solamente, imagínate que esas rejas se puso justo para mantener ese lugar libre de manifestantes, para que ya no se destruya la plaza, y resulta que no hay un control en ese lugar. Lamentable la situación, lamentable. Bueno, seguimos nosotros aquí en la biblioteca y quiero hablar poco con Mía. Tu primer libro, ¿cuál fue, Mía, por favor? Si nos vas refrescando aquí a la audiencia de la 1020, a la audiencia de Radio Ñandutí. ¿Cuál fue tu primer libro? ¿Podría repetirlo, por favor? No se escucha muy bien, Neri. No, que pregunto si cuál fue tu primer libro. ¿Cuál fue el primer libro de El primer Mía? libro. Sí, bueno. Mi primer libro Okay. se lanzó en el 2017, fue La sonrisa y la sombra de los cuentos, que fue una recopilación de todos los cuentos que había escrito desde el inicio de mi vida hasta la edad de 13 años. Por eso tiene una división. Está en La sonrisa, que son los cuentos que vamos a decir que son de una temática un poco más alegre, más luminosa, que pertenecen al género de la aventura y cosas parecidas. Sí, pero ¿cuántos años tenías cuando empezaste a escribir? El libro está dividido en dos partes, Neri, en La sonrisa y la sombra. Y Mía dice que empezó a escribir La sonrisa cuando era muy nenita. Ella publicó eso a los 13 años, ¿verdad? Entonces tenía sus relatos de fantasía. Contale un poco el tema de La sonrisa. Paréntesis, hagamos lo siguiente. ¿Ella cuántos años tiene ahora? ¿Mía cuántos ahora años tengo 17. tiene? 17. Cumplí 17 hace poco también, soy de marzo. 17, bueno. Sí. A los 13 presentaste tu primer libro. Sí. Bueno, si me decís que empezaste y que ese libro tiene lo que escribiste ya desde muy pequeña, ¿a los cuántos años comenzaste a escribir? Partamos con eso. Bueno, escribiendo cuentos en forma de cuentos tenía 6. 6 años. O sea, si yo compro el libro, voy a encontrar lo escrito por una niña de 6 años. Exacto. Evidentemente más pulido y trabajado, claro, no, está, sé, pero en sí corresponde a la imaginación de alguien que tenía 6, por lo menos unos cuantos. Esa parte, porque sí. La sombra ya escribió después un poco más avanzada de edad, ¿verdad? Comentarios. Bueno, terminando con La sonrisa, sí, eso es lo que corresponde a eso, todos son de temática de aventura. ¿Qué pasó con La sombra? La sombra vamos a decir que es mucho más particular que La sonrisa, porque ahí tienen lugar los primeros cuentos de terror. Y fueron los cuentos de terror lo que tuvieron una presencia y una fortaleza aún más grande dentro de mis lectores, y fueron ellos los que desencadenaron que ahora esté así metiéndome y ambicionando en el mundo del terror psicológico desde todas sus perspectivas. Vos sabés que Neri, ese es el primer libro que fue publicado por mí cuando tenía 13 años. Uno de los cuentos justamente recibió un premio. ¿Cuál era el premio que recibió Mía Luján? El cuento de Libertad. Contale, Mía, a Neri el premio que recibiste. Bueno, fue uno de los primeros concursos en los que participé de Comencipar en su edición para cuentos de niños, porque todavía estaba dentro de esa categoría. Había decidido participar con el cuento de Libertad y se llevó una mención de honor de parte. Fue bastante interesante, no sé si la gran mayoría sabe que ese cuento está premiado. Fue entonces con Comencipar tu primera presentación, tu debut en público. Sí, debut en público en concursos de cuentos. Claro, claro, porque ahí comienza Mía a su debut en sociedad, por decirlo, porque yo conozco señoritas que hacen su debut en clubes sociales, vos debutaste. Todavía me falta el debut en club social. Es diferente. Señora, señor, me van a tener un poquitito de paciencia. Si escuchan algún problema del sonido, es que la entrevista la estamos realizando vía telemática, la hacemos por Zoom, y si quieren ver, pueden ver esta entrevista en la biblioteca, en la página de Facebook de la biblioteca, y también ya se va a subir en instantes a YouTube, pueden ir viendo y escribiendo. Señoras,
Hoy tengo para compartir con ustedes, ya seguimos con Mía, nuestro único líder, entrevistas de Humberto Rubín, de Servilibro, aquí pueden ir viendo. Después tengo el libro de editorial Intercontinental, Juan Bautista Rivarola Paoli, La contabilidad colonial y las cajas reales de Hacienda. No puede participar la historiadora Noelia Quintana, por eso Ya iba a llamar así para poner mi nombre para ganarme ese libro. tampoco la mamá puede participar. Neri, deja de contar todas mis estrategias para Y ganar participo libros. yo. No, tampoco, acá estamos todos vedados. Conoce todas las estrategias que tenemos para ganarnos los libros de la biblioteca. Y bueno, y el otro material también de Intercontinental Editora, Guía de las Artes Visuales, Paraguay 1811-2011. William Pabst Martínez, Amalia Ruiz Díaz, Carlos Humberto Sosa son los autores de este material. Tampoco pueden participar las historiadoras. Estoy vedada en todo, pero ya voy a participar de alguna forma. Me voy a hacer un avatar Neri Mira, para entrar a ganarme los libros. así que pueden dejar su comentario aquí abajo en la página de la biblioteca. Nosotros vamos a publicar quién es el ganador o la ganadora aquí en la página de la biblioteca, por favor. Bueno, seguimos, Mía. Un debut muy tempranero. Comenzaste a escribir a los 6 años. Sí. En el diario Última Hora también, ¿te acuerdas? Sí, en el diario Última Hora tuve, vamos a decir, lo que serían las primeras publicaciones así de cuantitos breves, mis primeras entrevistas, me acuerdo bien que todavía En tenía el 10 años. escolar, Chulina, en el escolar le publicaron un poema, creo que para Shakespeare, Sí, ¿verdad? para Shakespeare. El lejano recuerdo de Romeo y Julieta. Espérame, si le publicaron en el escolar, ¿cuántos años tenías? 10. 10. 10 años, sí. Pero, Noelia, y esto ya va directamente, te pregunto a vos, no como profesora, no como historiadora, te pregunto como mamá. ¿Cómo uno se da cuenta de eso? ¿Cómo haces para apoyarle a tu hijo, a tu hija? Ken Robinson, una persona, un excelente docente que ya falleció, él decía de que a veces nosotros no medimos y no vemos el talento de los hijos. Y comenzaba a dar varios ejemplos. Uno de los ejemplos que más me caló hondo fue el de la coreógrafa Julia, creo que era, después voy a pasar los datos. Eh, Dicen de que ella era una niña muy hiperactiva, muy hiperactiva. Le llama la docente y le dice, mire, su hija es muy hiperactiva, debe ir al psicólogo. Para aquel tiempo, y decía ya para esa década del 60, era algo terrible. Dice que se fue al psicólogo. Imagínate que le tocó buen psicólogo. Le ven a la niña de repente escuchar música y comenzaba a bailar. Y le mira al psicólogo y le mira al padre, y el padre de Julia le dice, dígame, ¿qué es lo que tiene mi hija? Nada, le dice. Es bailarina, le dice. Es bailarina. Y quedó el otro como, y sí. Ayúdenle a potenciar lo que a ella le gusta. Es bailarina. ¿Y cuántas veces ocurre que el papá ve que el muchacho, el hijo a lo mejor es buen futbolista, es bueno en pinturas, es bueno en literatura, es bueno en cualquier, y no se le obliga a estudiar lo que no tiene talento, a lo mejor en las matemáticas, no es bueno para las matemáticas, y se le obliga a estudiar matemáticas y le dejan atrás con ese talento que tiene? ¿Cómo vos, como mamá, en qué momento te diste cuenta
que el talento de tu hija iba por las humanidades, iba por la literatura, iba por la poesía, por los cuentos? ¿En qué momento te diste cuenta? ¿Y qué hiciste? Bueno, como mamá, me di cuenta que Mía tenía eh, cierta curiosidad a ciertos libritos desde muy chiquitita, ¿verdad? En una oportunidad, cuando viajamos juntas justamente a Buenos Aires, le compré un diccionario de animalitos con colores, hacía ruiditos, ¿verdad? Entonces ella iba mirando, mira, un conejito, esto, lo otro, y a partir de ahí, bueno, siempre tuvo contactos. Ella en casa tenemos libros, somos una familia de lectura. Entonces, Mia Luján, por supuesto que yo le leía, cuando yo todavía no sabía leer, los libros clásicos, los cuentos infantiles. Entonces yo me di cuenta que ella tenía unas ganas inmensas de leer y de saber. Bueno, entonces yo me senté a hacer ese trabajo, ¿verdad? De enseñarle las primeras letras, las palabras, cómo se unen, cómo se pronuncian. Entonces yo vi que ella tenía una especie de una capacidad especial, Neri, para este tipo de cosas, que ella aprendía todo lo que yo le decía, es como que absorbía y ponía en práctica, siendo una criatura. Imagínate que ella a los 4 años ya intentó así pasarme una hojita con un cuento, porque ella también quería escribir un cuento. Yo le dije que sí, que ella podía escribir. Entre 4 o 5 años, ella ya tenía una lectura bastante buena, que es sorprendente, ¿verdad? Para esa edad, y ya podía leer sola La Caperucita, los famosos clásicos, ¿verdad? Entonces, Gracias. casi a los 6 años, ella ya leyó todos esos cuentos por sí misma y me dice que quería leer algo más. Entonces yo creo que los niños que tienen esa capacidad y ese amor a los libros, no hay que negarle ningún tipo de lectura. Y le dije, bueno, mira, te cuento, aquí hay un problema de gente que se enamoró, un muchacho, una chica, tuvieron problemas familiares. Entonces le presenté Romeo y Julieta de Shakespeare. Yo pensé que como criatura que es, no iba a tener una constancia en la lectura. Sin embargo, ¿en cuánto tiempo leíste eso? Creo que fue una semana. En una semana se leyó Romeo y Julieta, y después de ahí fue una cuestión imparable, imparable. Entonces ella leía y me escribía sus cuentos y me mostraba. Me acuerdo que uno de los primeros cuentitos que me mostró de Pupi y Lili, ¿verdad? Una amistad entre perritos y gatos, cosas así, ¿verdad? Y bueno, eh, hasta que ella tiene toda su biblioteca personal particular de libros muy interesantes, y bueno, escribió y tiene este talento que sigue fomentando a través de la lectura y del amor que tiene hacia las letras. Claro, mira, eh, vamos, vamos descubriendo así a Mía, tan pequeña, Romeo y Julieta, 6 años, ella ya manejaba, ya leyó los cuentos clásicos. Una niña muy hiperactiva, con un interés. Sí, bastante. Intelectualmente, pero sigue siendo hiperactividad. Mira, súper, súper, pero No pensé escuchar esa respuesta, Neri, porque yo le sí, veo a esta chica hiperactiva. Yo, ok, como mamá está todo el día sentada leyendo libros, y por eso ya, Clara, una hiperactividad, pero intelectual, te dice. no, claro, 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 porque eh, cuando vos le decís hiperactivo a la gente es inquieto, pero esa hiperactividad de ese niño inquieto es porque todavía no está encontrando lo que le gusta hacer o no está encontrando qué es lo que le llama la atención y está buscando para descubrir. Ella encontró temprano. Ella encontró en la lectura, o si no hubiese estado siendo inquieta. Pero ¿qué pasa? Y acá también hay que ver algo. ¿Por qué la mayoría de los jóvenes, los que están saliendo del colegio, porque salimos de una reforma educativa fracasada, donde Totalmente. nadie se anima a asumir que se fracasó en la reforma educativa? Creo que se reconoció en el gobierno pasado, se dijo, sí, fue una reforma fracasada. Oh, sorpresa, se le llamó a la reforma para volver a hacer para reformar la reforma que no reformó nada, se lo llama de Así vuelta a los mismo. mismos que estuvieron en el fracaso. O sea, tenemos que sentarnos a ver.
Pero ¿cuál es el problema? Aparte de tener una reforma fracasada, tenemos un problema muy grande. La migración de padres y los hijos quedan con el abuelo, quedan con mamá, no quedan con mamá, quedan con la tía, con el tío, o si no, mamá sale muy temprano a trabajar y queda con... Entonces, ¿a qué, al cuidado a qué se le deja a la criatura? La televisión. No hay ese modelo a seguir. Vos querés que tu hijo y tu hija sean diferentes, vos tenés que ser el cambio, el factor de cambio tenemos que ser nosotros. Si nosotros leemos, la criatura va a mirar y nos va a imitar. En tu caso, vos sos historiadora, sos investigadora, te está imitando. Te está imitando, pero también hay que demostrar de que hay existe ese interés por parte de ella. Una niña, porque es una niña, imagínate, va por el tercer libro, una novela, y cómo está utilizando la visión de su personaje, porque resulta que uno de sus personajes es el fantasma, y el fantasma es el que te va a contar cómo él ve las cosas, y el otro no, o sea, son, por decirlo, actividades, y me sorprende, y para que pueda escribir eso, es cierto, tuvo que haber leído mucho, y celebro eso, Noelia, celebro Mía, celebro. ¿Para qué fecha, para cuándo sale el libro? No. El libro ahora mismo está pasando por corrección, todavía no tiene una fecha de lanzamiento oficial, aunque claro, cuando haya vamos a invitar. Claro, Neri, ahora está, se envió al corrector, ¿verdad? Sí. Es decir, todos los libros tienen que pasar por un proceso de corrección y probablemente este lanzamiento se esté dando la primera quincena de mayo aproximadamente, Neri, ¿verdad? Esto tenemos que hablarlo, por supuesto, con su editora, ¿verdad? Con Vidalia, Tenemos que y hacer que una y, visita. ella es la que ya está al tanto que la obra está en ese proceso que vamos a decir, para pulir que salga todo bien. Entonces después va a entrar a diseño. Justamente Mirta Roa es la que normalmente le suele diseñar las tapas de los libros a Mia Luján, ¿verdad? Y en mayo estaría entonces para el público, si se permite, ¿verdad? Si todos los tiempos se cumplen, ya en manos de los lectores esta novela, El aprendiz de conjunto, que de vuelta sigue una línea de terror psicológico, ¿verdad? Y una de las cosas que a mí me llama la atención y que quiero decir, ¿verdad? Seguramente Mía te va a comentar y te va a complementar esto, es que ella no escribe para chicos o para jóvenes de su edad. Al leer la obra de Mia Luján, justamente con Carlos Martini, tuvo una entrevista también, y él leyó toda su obra y se quedó asombrado cómo Mia habla de los fantasmas, pero no fantasma del monstruo que viene debajo de la cama, sino los fantasmas internos que tiene el ser humano, ¿verdad? Y es una literatura para nosotros los grandes. Ciertamente, mamá tiene Perdón, razón. Una de las grandes confusiones que tienen hasta mis personas es que creen que porque soy joven, escribo para gente que tiene aproximadamente mi edad o tal vez menos. No, yo estoy planteando una literatura que ya es bastante madura porque tengo experiencia en ese ambiente y por lo menos la visión que yo tengo del fantasma, después de leer y manejar lo que es el terror en sus varias aristas, no manejo solamente el terror psicológico, no. Yo sé cada punto que tiene, cada referencia que tiene y sé quiénes son los que pudieron desarrollar eso de forma magistral en sus respectivas épocas. Me elegí el terror psicológico por la razón de que entre todos los monstruos que hay, entre todos aquellos que se hicieron famosos por su novela, como Frankenstein o Drácula, preferí volver al inicio, al centro, al núcleo, y ese es el fantasma. Y quise darle mi propia visión del fantasma. Y el fantasma que yo tengo no es una figura transparente que se mueve. El fantasma que yo tengo es aquel que está insertado dentro del pensamiento. Y eso es lo que se expande a través de una esfera física. mira, fantástico, estupendo. Bueno, Mía
tus dos libros están con Servilibro, este también va a salir con Servilibro por lo que veo. En realidad hay que Sí, tener en Vidalia es cuenta... mi editora y el tercer libro va a pasar por sus manos también. Sí. Hay que Vidalia tener... es una gran promotora de los libros nacionales y Vidalia es la que le dio a mí esta oportunidad, vio su talento, vio las ganas, el amor que tenía desde muy chiquitita y Vidalia dice, hay que darle espacio a los jóvenes y efectivamente lo hizo con Mía y así es que los escritores que pudieron leer sus obras quedan realmente maravillados por la pluma de una chica tan joven, ¿verdad? Justamente Bernardo Neri Farina es su clásico prologuista, ¿verdad? Desde Bernardo quiso apoyar el talento de Mia Luján y desde sus primeros libros siempre él está haciendo su eterno prologuista, es justamente Bernardo Neri y realmente los escritores que son ya personas de gran trayectoria, miembros de la Sociedad de Escritores del Paraguay, le apoyan muchísimo a Mia Luján en sus escritos, con su presencia, con sus opiniones sobre sus obras, y eso es algo también que hay que valorar de la gente más experimentada dentro del campo literario. Es así, es así. En realidad, en el caso de Bernardo, colega nuestro, miembro de la Academia Paraguaya de la Lengua Española, miembro también de la Sociedad de Escritores del Paraguay, enseña con nosotros en Uninorte en la carrera de periodismo. En realidad, acá, señor, yo estoy hablando con Noelia Quintana, que es mi colega, ella es profesora de historia. A veces en una maldad infinita mía le digo que ella no hace historia, sino que cuenta vivencias. Hasta ahí nomás puedo decirlo, si no se van a enojar conmigo. Ay, Eh, pero si yo soy más joven que vos, Neri. en realidad, Noelia, tenemos que hablar de que tu trabajo como historiadora, voy a paréntesis, vamos a dejarla a mí un ratito celebrar sus victorias y ahora hablar de la madre de Noelia. Noelia Quintana es una historiadora polémica porque se le ocurrió, no sé si tocar la estructura en la historia o pedir que se reescriba o no, pero la historia, cierto, dicen que lo escriben los vencedores, pero tampoco podemos inventar muchas cosas. Ahora, hace poco estuve leyendo un material que se publicó por el diario Última Hora, hablé con Eduardo Nakayama y me decía de que los restos que están en el oratorio Nuestra Señora de la Asunción y Panteón Nacional de los Héroes no corresponde al, al cuerpo del mariscal Francisco Solano López. Supuestamente siguen minando, hay que ver lo de Gamón, lo de lo que él escribió, eh, inclusive en el material ellos siguen sosteniendo que no, de que no es así como se contó, de que no se quiso matar ese fervor popular y que por eso se siguió con todo esto. Hay una discusión grande. Ahora aparecen nuevos materiales, algunos dicen que son apócrifos, que, no, que es una burda falsificación. Apareció un libro, una novela sobre un anillo que supuestamente lo tenía el verdugo de López, que era de la familia. O sea, hay muchas cosas. Hay una historia novelada, hay una historia. El tema es que la historia tiene que ser algo bien claro. No podemos ni cargar mucho la tinta ni sacar mucho la tinta. Y Noelia Quintana, con sus investigaciones, vamos a ser honestos, Noelia, incomodas mucho. Incomodas a la estructura. Hiciste una linda investigación recopilando el nombre de todas las que donaron las joyas, de las residentas, por ejemplo. Las memorias del general que... Patricio Escobar. Claro, pero sí, lo de Patricio Escobar, lo que quiero decir con la memoria comenzaron, vos lo que hiciste fue una recopilación, hubo un escándalo, términos que yo, por ejemplo, no sabía. Yo, señora, señor, vengo
de la escuela de la época de la dictadura. En la escuela de la época de la dictadura nosotros sabíamos de que teníamos el primer ferrocarril, cosa que no es así. Un montón de cosas. En el programa pasado estuve hablando con Lito justamente sobre la historia del himno nacional paraguayo-uruguayo y estábamos hablando así, donde descubrí un montón de cosas. Cuando hablé con el maestro Lito Barrios y me iba tirando los datos y leyendo la historia del himno nacional paraguayo-uruguayo, la música de la que cantamos ahora es otro el autor. La música es otra, y era la música de un himno nacional uruguayo. Esa música que ustedes escuchan para los católicos, no quiero que se enojen conmigo. Esa es tu pueblo, Virgen pura, y te dará esa melodía, esa música, la escribió un brasilero. Porque ese fue un himno nacional paraguayo en la época de la ocupación después de la Guerra Grande. O sea, hay muchas cosas que si se puede juntar y hablar de la historia, y en este momento la polémica, y dejo en tu campo, ¿es o no López el que está en el oratorio Nuestra Señora de la Asunción? Y en algo a lo mejor me van a odiar por lo que voy a decir. Sé que hay mucha gente que le odia a la Lynch porque fue la esposa de Cuatrefages, no se casó. Caramba, la trataron de interesada. Una interesada con un pasaporte británico. Estallaba la guerra. Podía agarrarse en un barco y decirle, Lopito, chao, me voy. Allá. Hay que amar para aguantar. ¿Fue terrible? No fue terrible. Hay que medir y ver qué es lo que realmente ocurrió y ponerse en ese espacio, en ese contexto. Para mí, López no es ni Dios, no es un ángel, no es un diablo. Era una persona con ideales. Y sus ideales hizo que tome muchas decisiones. ¿Correctas o no? Se puede discutir. Pero era un idealista. Era un idealista. De eso nadie me saca de la cabeza. Cuando la gente quiere descalificar a las personas, lo primero que van a hacer es López López tenía todos los dientes podridos, era petizo, no era el hijo de Carlos Antonio, era el hijo de Lázaro. Y comenzamos a buscar adjetivaciones. Ahora la disputa se da en que es o no es el cuerpo. A mí me encantaría que se sienten los historiadores, que se sienten antropólogos, que se sienten personas y comiencen a ver y digan de una vez, señores, este es el cuerpo, este no es el cuerpo, estas son no el cuerpo, las cenizas, mejor dicho, las cenizas. Pero también Neri, hay que ni ponerle... ya no hay más, ni la ceniza ya no están más en la urna. Y bueno, y por eso, o sea... Nada, la urna es una urna simbólica. Acordate que tanto tiempo el Panteón estuvo, vamos a decir, tratando de reconstruirse, de arreglarse con las reformas y que se robaron, salió por todos los medios de comunicación que entraron a robar las urnas, que se estaban todas tiradas. Es decir, hoy en día tratar de saber si esos restos que estuvieron, porque ahora la urna está vacía, lamentablemente, ¿verdad? Y con las cenizas tampoco se puede hacer una reconstrucción genética para saber una línea con los descendientes actuales, si es o no es. Para mí que el tema de fondo no es ese. El tema importante, justamente del año 1936, y justamente cuando se consolida y se estipula una comisión para buscar los restos de López, justamente que fue usada la carta de Sinforiano Bogarín, que él redactó una carta comentando todos los detalles que él vivió allá en Cerro Corá, junto con el general Patricio Escobar, que fue su último deseo ya antes de morir, regresar a Cerro Corá, y juntos fueron a hacer este recorrido. Y tenemos que saber que Patricio Escobar tenía una característica muy importante, ya desde soldado en la guerra y luego ya en su labor como presidente.
él funcionó como una especie de ingeniero, ¿verdad? Entonces tenía cierta visión del lugar, topográfica, de la geografía, y eso se nota en el relato justamente de Sinforiano Bogarín, que fue una de las bases que se utilizó para llegar justamente al lugar donde estaba depositado y estaba enterrado Francisco Solano López. Y al leer uno esa carta, ¿verdad? Justamente está en el anexo documental de mi libro sobre Patricio Escobar. Está escaneado porque los originales tienen los descendientes de la familia de Escobar. Bueno, eso fue lo que se utilizó con otras tantas cosas. Ahora nosotros somos un país muy rico en tradición oral y bueno, dice que se encontró las plantas, porque dice que el cuerpo estaba enterrado entre dos plantas. Bueno, el tema es que lo importante de ese gesto, no sabemos si realmente es una duda, ¿verdad? Si fue o no lo que se trajo el resto del mariscal, pero lo importante es la reivindicación de la causa nacional generada justamente en ese periodo de gobierno del 36, donde los decretos del año 1869, del 17 de agosto, donde le decía a López que era enemigo de la humanidad, enemigo de la patria, fuera de la ley, y con eso a varios héroes también que sufrieron la expansión de ese decreto, bueno, fueron totalmente anulados, ¿verdad? Y reivindicado la figura de López. Y eso yo creo que es la parte importante de lo que aconteció en el 36, esa posibilidad de volver a plantearse hablar de la figura de López, que ya no sea un cucú, una especie de monstruo impronunciable que no podías hablar, que se abra ese abanico de posibilidad otra vez para hacer las investigaciones, ¿verdad? Eh, Hoy en día va a ser bastante complicado, todo cambia, el terreno cambia, los lugares, ¿verdad? Y no vamos a saber si era o no era los restos de López lo que fueron velados primero en Concepción, en la casa de Romualdo Irigoyen, y que después se trajeron hasta aquí al Panteón, ¿verdad? Va a ser bastante complicado eso. Claro, no, en realidad yo soy de una teoría simple, se debe rendir un homenaje. Para el lopista, el máximo héroe. Para el antilopista, una persona que destruyó, fundió el país por capricho, por un montón de cosas. Si nosotros no valoramos y no estudiamos nuestra historia, vamos a cometer un montón de errores. Vamos a seguir cometiendo un montón de errores. Teoría particular mía. Neri Peña se hace responsable. El oratorio Nuestra Señora de la Asunción era el oratorio que estaba en el fondo de la casa de López. No se Familiar. terminó. Sí. Oratorio familiar. La gente adinerada, hasta ahora suele ocurrir, suelen tener sus oratorios en el patio de la casa. Eso era el fondo. El frentis de la casa estaba sobre Estrella, la zona de Estrella. Ese oratorio se terminó después, Rafael Franco. ¿Se modificó? Sí, se modificó. Y ahí se hizo de ese oratorio Panteón Nacional de los Héroes. ¿Se lo trajo al dueño para poner ahí? Sí, se lo trajo. La injusticia, porque es un oratorio y le corresponde a la iglesia, es que no puede venir su pareja sentimental, la mamá de sus hijos, a reposar o a poner ahí, o por lo menos simbólicamente, porque no se casaron. Son cosas que, caramba, hay que ya... Bueno, para ser héroe o heroína no necesariamente es importante el estado civil, ¿verdad? Sino las Claro, acciones en favor a la patria, que eso es lo que se analiza para estar dentro del panteón. ¿Cuáles fueron tus servicios a la patria? ¿Verdad? por eso, pero son cosas que, si vamos a ir a lo personal, yo reitero, ella tenía pasaporte británico. Si Se era podía interesante, ir. si era Y interesante, justamente durante la guerra, Neri, ella tenía la bandera británica y los aliados no le podían tocar. Por eso es que llegaron a Cerro Corá y le mataron a su hijo Panchito López, le mataron al hijo del mariscal con Juanita Pessoa, José Félix, ya no.
porque tocarle a ella representaría entrar en un conflicto gigantesco con Inglaterra. Y en el año 1859, con el tema Kronstadt, por ejemplo, aquí, que cuando se descubrió la conspiración para el asesinato de don Carlos Antonio López, tenía pasaporte uruguayo Kronstadt, y después dijo cuando estaba preso, no, yo soy británico, yo soy inglés. Entonces ahí se movieron todas las alarmas políticas inglesas para recuperar a Kronstadt. Imagínate si la mataban a Lisa, lo grave que iba a ser la reacción justamente del Imperio Británico. Claro, Y todas esas cosas hay que tener en cuenta para hacer un análisis un poco cercano, ¿verdad?, a la verdad. Claro, no, por eso hay mucho que discutir. La historia paraguaya es muy rica y estamos cometiendo muchos errores y nos olvidamos porque metimos un romanticismo y de repente el no, el sí, hay cosas que se deben ir aclarando. ¿Y cuál fue el gran error de esta reforma educativa? Sacaron la historia, no le dieron espacio a la literatura, a la sociología, a las humanidades. Por eso Filosofía no existe, Neri. Imagínate que la filosofía, que es una ciencia, la ciencia madre, digamos, del pensamiento, está como una materia optativa en el colegio, así como algo si querés más o menos, si querés leer o estudiar, no se fomenta el pensamiento crítico. Y así nos va, ¿verdad? claro. Donde se le da mayor énfasis a las tecnicaturas o la parte tecnológica, que también, por supuesto, es importante, pero no puede estar de lado las humanidades en la formación integral del ser humano. Hay muchas cosas que discutir, Noelia. Gracias por acompañarme aquí en la biblioteca. Gracias, Mía. Mía va a tener otro espacio exclusivo porque la mamá habla mucho, no le deja hablar a la pobre de Mía. ¡Qué Perdón. bárbaro! Eso sería ¡Qué bárbaro! agradable. La invitada era Mía y al final Noelia habló de Ay, historia. es que yo vine a colarme aquí en esta ¡Qué entrevista. Ya bárbaro! prometo la próxima que Mía va a estar sola con más Mía va a oportunidad. hablar. Mía, Sí, Sí. pregunto, ¿el fantasma no será tu mamá? Que ¿Sabes apareció. qué? Yo a veces pienso que capaz. capaz que haya inspirado a algunos fantasmas psicológicos así bien jodidos en la hora de Mía Luján. ¿Por qué no? Bueno, gracias Mía, gracias Noelia. Feliz Nosotros vamos. cumpleaños, Neri. Estamos en contacto. Un gusto Gracias. siempre estar en la biblioteca. Saludos. Hasta luego. Hasta Hasta luego, pronto. gracias, Chao, gracias. chao, chao. Vamos a la pausa y seguimos enseguida con más de la biblioteca.